Bienvenidos a de Tricot y Crochet, a la sección de técnicas básicas de tricot. Este es un curso online en mi canal en el que voy a enseñar las técnicas más importantes y más básicas de tricot, tejer a 2 agujas. Hoy en la lección 2 os voy a hacer una introducción al montado de puntos. Antes de montar puntos sobre las agujas y de coger las agujas y ponernos a trabajar con las hebras, tenemos que tener dos conceptos básicos muy claros. El primero de todos es que no hay ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro formas de montar puntos en las agujas para todos los patrones que existen. En realidad hay muchísimas formas de montar puntos y cada una de ellas cumplen una función específica y son adecuadas, convenientes para un tipo de labor u otra. No podemos tener un repertorio muy corto de montaje de puntos porque si no vamos a sacar partido a todas las prendas, a todas las labores que queremos tejer y también no nos van a quedar bien, no vamos a conseguir los resultados que se esperan. El segundo concepto que hay que tener claro antes de montar puntos en las agujas es que tenemos que aprender a colocar los dedos, las hebras, las manos y las agujas correctamente. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder montar los puntos o si los montamos los vamos a montar mal. Y no van a salir los puntos tal como tienen que salir para poder empezar a tejer. Estos dos conceptos son los que primero hay que tener claros. También quiero deciros que he estado investigando bastante sobre el montado y el cierre de puntos porque, como os he dicho en otros vídeos que hay colgados en mi canal, yo empecé a tejer a través de una colección de punto en español y luego pues he ido consultando más libros de punto en español y me di cuenta de que estos dos aspectos, estos dos conceptos que os he mencionado antes no están lo suficientemente tratados. Es decir, yo veo las colecciones y los libros de punto en español muy buenos para aprender muchas técnicas y para aprender mucho a partir de patrones, pero lo veo deficiente en el sentido de presentar las características y los detalles de los montajes y del cierre de puntos. Y me daba cuenta al tejer en el sentido de que, por ejemplo, yo montaba los puntos tal como me decían las primeras lecciones de la colección o de los libros y me daba cuenta pues de que no combinaba luego con el cierre de puntos, eran dos bordes completamente diferentes o que no eran lo suficientemente elásticos para una gorra o que no combinaban con el punto, con el diseño de puntos del cuerpo de la labor. Entonces es cuando me puse a investigar. También me di cuenta de que no se aprenden nuevas técnicas de montaje de puntos en los libros y en las colecciones en español hasta que no recibes más fascículos, muchos más fascículos o lees más capítulos del libro y al final pues en total aprendes 4 o 5 formas de montar puntos en global y luego las aplicas a todo tipo de patrones y te das cuenta pues que te quedas corta de que 4 formas no puede servir para tantísimas patrones y para tantísimas labores y te das cuenta sobre todo al tejer de que no quedan las partes de una labor como se supone que debería ser. Y me puse a buscar pues por bibliotecas y por librerías a ver si encontraba manuales específicos y que me pudiesen resolver el problema, pero no encontraba nada en español. Y al final entré en Amazon y encontré este libro, que es el que estáis viendo,
y sobre el que me voy a basar para explicaros estos dos conceptos. Y este libro se titula Cast On, Bind Off. Como os he dicho, lo encontré en Amazon, está en inglés y no es un libro muy caro, a mí me costó unos 10 euros. Tampoco es un libro muy grueso ni muy grande, y en espiral pues es muy cómodo pues para pasar páginas, para leer, para llevarlo en el bolso, y realmente es un libro muy bueno y que yo recomiendo para principiantes, porque si podéis leer inglés, porque es un libro que está muy bien estructurado y está muy bien explicadas las distintas clases de montaje de puntos y de cierre de puntos, y os explican cada técnica, cada forma de montar puntos, os explican cómo se hace, el por qué y para qué. Como os estaba diciendo antes, hay muchísimas formas de montar puntos. En Amazon he encontrado otro libro que tiene 271 formas de montar y cerrar puntos. También está en inglés, lo he comprado pero no lo tengo todavía porque me lo tienen que enviar. Cuando lo tenga pues os lo muestro. Quizás os sintáis agobiados con el número tan grande que hay de montados de puntos. Tened en cuenta que tejer es una técnica milenaria y que durante los siglos pues la creatividad pues ha mejorado mucho, y al mejorar la creatividad pues también se han perfeccionado las técnicas, por lo que es absurdo pensar que con 4 montajes de puntos tenemos ya todos los patrones resueltos. No. En realidad no es así. A lo largo de los siglos se han creado muchos montajes para dar solución a todo tipo de prendas y que las labores cumplan con su función específica, con la función con la que han sido diseñadas. Quizás sea un número muy grande, agobiante, de las tantísimas formas que hay, pero lo importante es que sepáis que cada una de esas formas caen en alguna de estas categorías globales que veis aquí en el libro. Por lo que no os tenéis que preocupar si hay 800, 900, 1000, 2000, puede haber tantas como patrones. Todas van a pertenecer a alguna de estas categorías globales, por lo que tenemos que saber cuáles son esas categorías. Y es el primer concepto que tenemos que aprender, las categorías de montajes de puntos que existen. El primer grupo, la primera categoría es montaje básico de puntos. El montaje básico de puntos son montajes que están orientados para mantas, para bufandas, para manteles, para cojines. El borde suele ser rígido y suele ser el primer montaje que solemos aprender cuando aprendemos a tejer, y el que suelen venir en la mayoría de los libros y coleccionables de punto en español. Los libros y manuales de punto en inglés son muy detallados y os explican todas estas cosas. Ya estáis viendo un ejemplo aquí en español, es que yo no he encontrado. No sé si es que no he sabido buscar o es que realmente no lo hay, pero yo donde he buscado, que ha sido bibliotecas y librerías, es que no lo he encontrado, solamente lo encuentro en inglés. Pues como os decía, es lo primero que aprendemos, el básico, y lamentablemente nos acostumbramos muy rápido a él y empezamos a tejer todo tipo de labores con este montaje, y luego aprendemos 3 o 4 formas distintas y es con lo que nos quedamos, y al final pues vemos que las labores no salen como nos gustaría, como tienen que salir. Equivocadamente se utiliza mucho para tejer gorras, porque como no es elástico pues se pierde la flexibilidad del punto elástico y por eso las gorras luego no salen bien. Por eso parece que es difícil tejer gorras. No, lo que se hace es utilizar la técnica equivocada y utilizar las cosas mal porque no se saben utilizar.
La otra categoría es montaje de puntos elástico. Estos sirven para montar puntos para dar elasticidad a la prenda. Se utiliza para gorras y para todo tipo de prendas que se tienen que adaptar al cuerpo y se utilizan con el punto elástico. Si utilizamos el punto elástico con un montaje de puntos básico, perdemos toda la elasticidad de la prenda y ya, como os he dicho antes, es uno de los errores más comunes. Luego está el montaje de puntos decorativo, que sirve para montar los puntos de una forma que se hace un dibujito para decorar lo que es el borde. Se utiliza mucho para chales y para los bordes de los calentadores. Tenemos el montaje de puntos de circular, que se montan puntos para poder tejer del centro hacia afuera. Se utiliza para tejer mandalas, tapetes de mesa redondos y para gorras que se empiezan a tejer desde la punta y se terminan de tejer en el borde. Tenemos la categoría de montaje de puntos por doble cara, que son montajes de puntos especiales para agujas de doble punta, para agujas circulares y para agujas rectas, pero que se sostienen en una misma mano, no para agujas rectas que una se sostiene en una mano y otra en otra, no. Esto es con las dos agujas rectas juntas y son muy útiles estos montajes de puntos, por ejemplo, para las puntas de los calcetines. Tenemos el siguiente grupo, que es montaje de puntos para hebras multicolor, que sirven para montar puntos cuando se utilizan hebras de varios colores. Tenemos el montaje de puntos provisional, que es un conjunto de montajes de puntos en el que se montan los puntos con una hebra que luego se desecha y luego cuando se retira esa hebra pues podemos seguir la labor con otro diseño, con otro color o unir la otra pieza con una costura invisible que apenas se nota. Tenemos el montaje de puntos tubular, que es para montar los puntos y que no se note el borde, que sea totalmente invisible. Y tenemos otro montaje de puntos, esta categoría Mobius, que sirve para montar puntos que luego retuercen la prenda en el centro. Seguramente conocéis la prenda que es, os lo voy a mostrar para que lo entendáis más fácilmente. Es bastante conocido lo que es la prenda de la que estoy hablando, es esta. Son de las que se retuercen aquí en el centro. Entonces, si no montamos con este tipo de montado de puntos y lo hacemos manualmente, tardamos muchísimo tiempo en tejer la labor, y con este montado pues se acelera lo que es la labor, tejerla, que es mucho más cómodo. Luego, lo siguiente que tenéis que tener claro, que es el segundo concepto, es saber colocar las manos, los dedos, las agujas y las hebras para poder montar los puntos. Hay 5 o 6 formas y todas se aplican a todas estas categorías, por lo que no es nada complicado, es fácil. Y es lo que os voy a explicar en la lección siguiente, la lección 3, cómo colocar las hebras, los dedos y las agujas para poder montar los puntos correctamente, porque si no lo aprendemos de antemano, luego nos va a salir fatal, no nos va a salir. Os doy muchas gracias por ver mi vídeo y os espero en la próxima lección. ¡Hasta luego!